Bien, recordemos un poco. En cuanto a la materia de educación para la ciudadanía, nosotros estuvimos revisando lo que conlleva todo este territorio antiguo, lo que se llamó la Roma, el Imperio Romano, la República, algunos parámetros. Nosotros nos planteábamos, y es importante que ustedes tengan una idea visual de todo lo que conformaba Roma, un territorio sumamente extenso, sobre todo cuando se volvió imperio. Al momento de volverse imperio, Roma prácticamente había conquistado todo el mundo conocido. Sabemos bien por qué se expandió Roma. ¿Cuál fue el objetivo de expandirse? ¿Por qué fue saliendo de aquí? Roma era, vamos a retratar, simplemente esto, cuando era monarquía. Luego tuvo una pelea con los cartagos, ya cuando fue república, toda esta parte del norte de África, y ya se fue expandiendo para la época imperial. ¿Pero por qué se expandió al principio en la época republicana? ¿Alguien recuerda? Un video nos decía, ¿por qué se expandió? ¿Cuál era el objetivo de expandirse? Ideas, ideas. Expandir su terreno. Sí, pero ¿por qué? Digamos, Tener más riquezas. en parte, pero no del todo. Digámoslo así, yo vivo en una casa, ¿ya? En esa casa tengo todos los alimentos que necesito. Tengo un pedacito de tierra donde cultivo. Me sirve solo para mí. El momento en el que, digamos, tengo una familia, ya somos 3 personas, ya no solo una, ese pedacito de terreno ya no me sirve. Entonces necesito expandir mi casa y hacerla más grande. No sé si me entienden a lo que me refiero. El momento en el que Roma pasa a ser república, el pueblo, que es los plebeyos o que son los plebeyos, comienzan a tener más voz. Y esas personas exigían más alimento. ¿De dónde iba a obtener alimento Roma? Comenzó a conquistar otros lugares para obtener ese alimento. No es solo por las riquezas, es sobre todo por darle de comer al pueblo y que así no haya tanta revuelta. Cuando se volvió imperio, además de tener el control unitario desde los emperadores, se quería también tenerles contento a su pueblo. Una de las consideraciones fue todo esto del Coliseo Romano y todas estas perspectivas que se dieron después, además de generar y tener alimento a través de la conquista. Entonces se veía fructífero el tener más territorio para alimentar a la mayor cantidad de gente que iba generándose en el Imperio Romano. Ese es uno de los factores principales. Parece algo sencillo, sí, pero de fondo es toda la consideración que generó la expansión del Imperio Romano, a lo que fue el Imperio Romano, desde la consideración de lo que es propiamente la república y la monarquía. Nosotros estuvimos hablando de las clases sociales en la antigua Roma, que están muy ligadas a la ciudadanía, porque depende de qué clase social usted pertenezca en esta época también para tomar en cuenta qué tipo de derechos tiene o no. Para retratar esto, vamos a revisar un video corto donde se manifiestan, además de las 3 clases sociales que nosotros vimos, una más que nos permita a nosotros comprender de mejor manera, que no es un tema tan sencillo lo de las clases sociales, pero sí es importante irlo retratando. En lo sencillo es simplemente patricios y plebeyos. Pero entre patricios y plebeyos depende de la cantidad económica que tenga para estar más de un lado que de otro. Entonces eso sí es importante tomar en consideración. Vamos a ir retratando estas perspectivas para tener en cuenta. Bien, vamos a reconstruir esa pirámide que ustedes pueden observar ahí. Vamos a reconstruir esto para que todos lo tengan. Así se va conformando las clases sociales. Yo les decía, no era un tema solo de separar patricios y plebeyos, porque sí es importante recalcar este otro grupo que nos haría falta tomar en consideración. Vamos entonces a ir puntualizando lo que pudieron ustedes observar en este video. Tomamos en cuenta un grupo social que ya habíamos nosotros planteado, que son los patricios.
¿Qué nos decía el video sobre los patricios? ¿Quiénes eran principalmente? ¿Qué Ellos privilegios eran las personas de clase alta. son las personas de clase alta? Es decir, quienes mandan prácticamente. ¿Qué más? ¿Qué privilegios tienen sobre todo? Hay un privilegio Tienen poder político. Ya, este punto es sumamente importante. Son de las personas de clase alta, comparándole con nuestras clases sociales actuales. Eso es lo que quiere decir el video, ¿sí? Comparando con las clases sociales actuales, ellos serían los de clase alta, pero ellos tienen el poder político. Ellos determinan lo que se hace en la Roma antigua. ¿Y cómo se determinaba o se sabía que una persona era patricio antes de llegar a todo este sistema? Principalmente porque tenían herencia muy antigua, es decir, venían de los primeros que formaron propiamente Roma. Eso es lo importante. Se reconocía este elemento. Tenían poder político y de forma no totalitaria, que algunos plebeyos con cuestiones económicas pudieron acceder a los senados, pero sobre todo ellos conformaban en su mayoría el senado. Y en la época de la monarquía, solo ellos eran el senado. Y en la época republicana hubo por lo menos un mayor acceso, como nos decía el video, se fueron generando el tribuno de la plebe, que es un elemento importante para ir equiparando un poco más entre los plebeyos y los patricios. Pero de fondo, por excelencia, el Senado estaba conformado por los patricios. Eran propietarios por lo general, esto no olvidarse. Para la consideración, patricio, si lo relacionamos con la clase alta actual, son propietarios. Propietarios en todo sentido, de tierras, de esclavos y demás. Entonces ellos son los patricios. Vamos con la siguiente clase, los plebeyos. Estos dos los hemos visto. Vamos a ir retratando algunas cosas. ¿Quiénes eran los plebeyos? Comparándolos, Son personas de clase media que solo podían votar. son personas como ahora las entenderíamos como clase media y tenían solo la posibilidad de votar. ¿Qué más hacían los plebeyos? Ellos tenían que pagar los impuestos para los patricios. Pagan impuestos. Muy bien, pagan los impuestos a los patricios. Pagar impuestos. ¿Qué más? ¿Qué más? No podían participar en política. Sí, hasta que, como les decía, hasta la época de la República ya podemos considerar que los plebeyos tuvieron un mayor, ¿cómo decirlo? Mayor voz. En la época iba a considerarse los plebeyos el pueblo llano, es decir, el pueblo en general, la clase media. La mayor cantidad de personas de nuestra misma sociedad es clase media. No dividamos clase media alta, baja, nada. La clase media en general es el pueblo. Podían votar, pagaban impuestos y por lo general se dedicaban a la artesanía, eran comerciantes. Vamos con la tercera y esta no la habíamos nosotros visto puntualmente, pero sí es importante que ustedes la tomen en cuenta. ¿Cómo se llamaba esta clase? Clientes. Los clientes. Los clientes. ¿A qué llamábamos clientes? ¿A quiénes llamábamos clientes? Ellos solo servían a los patricios. Servían a los patricios, sí, pero eran un grupo de plebeyos que cayeron en desgracia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los plebeyos por lo menos podían comerciar, algunos eran artesanos, algunos eran agricultores grandes, es decir, tenían ingresos. El momento que deja este grupo de tener ingresos, caen a ser clientes. Y el momento en que, lo que se llama realmente clientes es este grupo que necesita de alguien más, de sus patronos. De ahí viene la idea de patrono, ¿sí? De patricio. Deben haber escuchado, todos trabajamos para un patrono, que significa, viene de la idea o de la palabra de patricio. Es aquel que nos da trabajo. Entonces ellos, prácticamente es la idea actual, buscar trabajo, porque no tienen nada, no son comerciantes, cayeron en desgracia desde la plebe, entonces hay que pedirle trabajo
a los patricios. Ellos les dan trabajo, a cambio de su trabajo, en el ejército, en cualquier consideración de estas, les dan comida o dinero. Este grupo de clientes fue acrecentándose, fue creciendo a lo largo de las épocas. Por eso yo les decía que en este punto llega un momento en que entre patricios y plebeyos no va a haber tanta distancia. Podríamos poner que esta es la clase media baja y esta es la clase media alta. No hay tanta separación entre unos y otros, y con la conformación de las asambleas y todos estos grupos tienen más voz. Quienes realmente no tienen ningún tipo de voz, porque los clientes por lo menos son libres, aun cuando sirven a un patrono, al patricio, pero son libres por lo menos en cierto sentido, los plebeyos obviamente más, pero quienes no tienen ningún tipo de libertad son los esclavos. Y los vamos a llamar nuevamente personas esclavizadas. Esto es simplemente para reivindicar los derechos de estas personas que en esta época no eran consideradas esclavas. Ahí decía, eran consideradas res, en la palabra griega res, de donde viene república, que significa cosa, por si acaso. No se confundirán con otra palabra en castellano, res. Res en latín es cosa. Entonces eran considerados como objetos. Como objeto, un objeto puede ser vendido, comprado y comercializado. Este grupo es el más afectado en esta consideración. Obviamente después lograron liberarse y se llamaron libertos. ¿Sí? Les pudo obtener la libertad para este grupo de personas, y los libertos tenían alguno que otro derecho. Pero ustedes saben, es sumamente complicado siempre que ha venido de las consideraciones de la humanidad, aquellas personas que han estado por fuera de los ámbitos de los derechos, por más luchas sociales, ha sido un largo proceso. ¿Qué rol cumplirán las mujeres aquí? ¿De qué creen que depende el rol que cumplan las mujeres? Dependerá de esto. ¿De a qué clase social pertenece? Bueno, aquí nadie mismo, pero dependiendo de la clase social a la que pertenezca, tendrá uno u otro derecho más. ¿A qué me refiero? Las mujeres que pertenecen a la clase social de los patricios tendrán muchos más derechos. Algunas estudiaron, algunas opinaban, algunas daban su criterio. Cambio ya en los plebeyos y los clientes muy difícilmente, porque debía dedicarse al trabajo y sobre todo a su hogar. Toman la misma perspectiva de la época griega. Hay muchas cosas que son similares. ¿Alguna pregunta, inquietud? Bien. Vamos a ir cerrando ya esta temática en cuanto a los griegos. Hemos visto las clases sociales de los griegos, hemos visto la ciudadanía y vamos a ir puntualizando. El régimen democrático de la época republicana se deterioró con conflictos internos y sociales, algo de lo que vimos en el video, y se fueron en contra del Senado y todos estos elementos. El Imperio Romano surgió en el 29 a.C., la sociedad estaba organizada en dos clases para el 29 a.C. Ya para el Imperio Romano, y con esto ya vamos cerrando porque nuestro objetivo sobre todo es la democracia, que es en la época republicana, pero sí es importante tomar en cuenta, comienza en el 29 a.C., después estaremos viendo en historia realmente cuándo acaba, porque tiene dos etapas este Imperio Romano, cuando se fragmenta y se divide en dos, que podemos decir que es el fin del Imperio Romano, o el fin realmente ya cuando se acaba como tal, como imperio. Para el 29 a.C., la sociedad estaba organizada solo en dos clases. Estas son los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿A qué les recuerda esto de la división de ciudadanos y no ciudadanos? ¿A qué les recuerda esta división? ¿A alguien le recuerda algo esta división? ¿Quién también tenía esta forma de dividir la sociedad entre ciudadanos y no ciudadanos? ¿Perdón? Atenas y Esparta. Los griegos en general, sí, muy bien, los griegos.
dividían entre ciudadanos y no ciudadanos. Prácticamente, aun cuando el Imperio Romano generó un gran impulso militar, generó la extensión del territorio, se generó un retroceso en cuestión de derechos. Los ciudadanos eran los varones libres, misma consideración que en la época romana. Podían participar de la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse, heredar demás elementos. Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas, libertas, además de las personas esclavizadas, y las mujeres todos estos hombres libres fuera de las consideraciones de los parámetros anteriores. Recuerden ustedes, todos los que venían del extranjero, todas las mismas consideraciones parecidas a la Grecia antigua, pero aquí se incluye algo. Estas personas libertas. Hombres libres o personas esclavizadas libertas es lo mismo. Estos dos términos son exactamente lo mismo, ¿sí? Las personas esclavizadas libertas, después de esta lucha que se pudo ver en el video que se generó, se pudieron liberar, pero no lograron alcanzar los derechos. Ustedes se dan cuenta, esto de los derechos y la ciudadanía es un proceso en la humanidad sumamente complejo. No es que ya se liberaron y sí, el Estado le reconoció y listo. No. Vino el Imperio Romano y nuevamente carecían de derechos estos hombres, libres o libertos. Carecían de los derechos ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. Para el 29 antes de Cristo. Obviamente el Imperio Romano comienza desde el 27, no se olviden, el Imperio Romano como tal inicia en el 27. Nosotros estamos retratando la consideración para el 29 antes de Cristo, donde ya tiene fuerza el Imperio Romano y se organiza de esta manera. Va decayendo todos los progresos que generó la República Romana. Toda esta, aun cuando había división social, habían los patricios, los plebeyos y demás, por lo menos los plebeyos tenían voz y voto, por lo menos los grupos de clases bajas tenían opinión. Aquí solo el emperador determina las cosas y los varones libres tienen derechos, el resto no. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Vamos a plantear otro tema bastante interesante. La sociedad romana era una sociedad patriarcal. Era una sociedad patriarcal. Más aún en la casa. Se generaba todo este proceso de los llamados paterfamilias. Es una de las consideraciones muy importantes de la antigua Roma. Estaremos nosotros visualizando en lo posible cuando lleguemos al Imperio Romano y toda la perspectiva romana, qué es esto del paterfamilias. Pero de fondo es el padre de familia, la cabeza del hogar. Deben haber escuchado. Se está tratando de romper esto, ya realmente no funciona. Pero en la época romana, y duró mucho tiempo, hasta nuestra actualidad, todavía hay personas que consideran el jefe del hogar es el padre. El que obviamente tiene una consideración, una connotación bastante interesante dentro del Imperio Romano, porque el padre es el que cuida de todo el núcleo del hogar. No es solo el que provee, sino es el que cuida, el que impulsa que el hogar se mantenga firme, unido, y es la base de la sociedad. Pero después se fue tergiversando y realmente el punto central se generó en donde solo los hombres tenían derecho, solo los varones libres tenían derecho, y de fondo nosotros vemos que ya en la actualidad esto no funciona, o no debe ser así por lo menos. El padre no es la cabeza del hogar, es parte del grupo familiar.
Eso en la antigua Roma se llamaba paterfamilias. La sociedad dominada por los hombres es el sistema patriarcal, era el único criterio válido para la toma de decisiones cuando venía desde el hombre. Bien, jóvenes, con eso vamos nosotros cerrando el tema sobre la ciudadanía en la antigua Roma. Son elementos históricos que nos permiten comprender cómo la ciudadanía no es un tema que ha nacido ayer, no es una consideración que se debe seguir hablando solo porque es parte del ser humano, porque la ciudadanía necesita más derechos. Es un tema que se ha venido desarrollando a lo largo de la humanidad y que realmente necesita reconstruirse, que hay algunos parámetros que ya debemos dejar de lado. No puede ser que es entendible tal vez para la época del 29 a.C., que tal vez para el siglo I, que tal vez para el, qué sé yo, el 300, el 200, el 100 a.C. se esté planteando estos parámetros, pero no para la actualidad del siglo XXI. En el siglo XXI ya debemos dejar de lado todos estos elementos que no favorecen realmente al pensamiento ni a la conformación de las sociedades. Hay que luchar por la libertad de opinión y de los criterios de todas las personas, sin distinción alguna. Si no hay más preguntas, inquietudes, dudas, vamos cerrando ahí. Tomo la lista y con eso vamos terminando esta clase. Por favor, anote. Por favor, tome apuntes, ¿sí?